Inseguridad física. ¿Cómo dejar de preocuparte por tu apariencia? ¿Alguna vez te has encontrado frente al espejo, mirándote y sintiendo que cada pequeño detalle está en tu contra? Hay algo en la imagen reflejada que no termina de convencerte, algo que se siente como un peso en el pecho y te hace preguntarte si eres lo suficientemente bueno para ser visto, para estar ahí afuera, en el mundo. No estás solo, muchos hemos pasado por ahí. Te cuento cómo comenzó esto para mí. Un día cualquiera, estaba preparándome para una reunión importante. Ya tenía la ropa lista, todo calculado, pero en cuanto me vi en el espejo, algo cambió. No era solo mi reflejo, eran esos pensamientos insistentes que aparecían en mi mente y me decían que nada en mí parecía adecuado. Mírate bien, decía esa vocecita. ¿Cómo esperas que te tomen en serio con esa apariencia? Tragué saliva y de repente el foco de la reunión se desvaneció. Mi mente estaba concentrada en mi apariencia, en esos detalles que yo creía defectos. Pero aquí viene lo curioso. Justo cuando estaba a punto de cancelar, algo en mí despertó. ¿Por qué estaba permitiendo que mi apariencia dictara mi confianza? Esa pregunta me sacudió. No fue algo de un día para otro, pero con el tiempo descubrí algo increíble. Esos pensamientos de inseguridad estaban ahí porque les había dado más poder del que merecían. Cada vez que miraba al espejo y comenzaba a juzgarme, recordaba que esa preocupación era solo una parte de una historia más grande, una historia que estaba dispuesta a reescribir. Así que, en este video, quiero llevarte a través de ese viaje, un viaje donde aprendí a dejar de preocuparme tanto por mi apariencia y a comenzar a centrarme en lo que realmente importa, cómo me siento conmigo mismo, sin importar lo que el espejo me diga. ¿Y tú? ¿Estás listo para descubrir esa libertad también? Justo cuando pensé que lo tenía todo bajo control, me encontré en una situación donde todo se desplomaba en segundos. Fue en un evento social, rodeado de personas que parecían seguras de sí mismas, y yo, que había pasado toda la mañana intentando verme perfecto, empecé a sentirme menos seguro, menos capaz, menos yo. Era como si cada persona que me miraba pudiera ver cada uno de esos detalles que yo intentaba esconder, y aunque intentaba concentrarme en la conversación, cada palabra que escuchaba se mezclaba con un pensamiento en mi cabeza. ¿Qué estarán pensando de mí? ¿Me verán tan imperfecto como yo me veo? Lo peor de todo es que no importaba cuánto intentara disimular mi incomodidad, porque cuanto más lo intentaba, más me enfocaba en esos defectos y menos podía ser yo mismo. Fue un ciclo que parecía no tener fin. A partir de ahí, empecé a notar cómo esta inseguridad iba mucho más allá de un simple momento frente al espejo. Esa preocupación por mi apariencia comenzó a afectar todo. Evitaba salir en fotos, cancelaba reuniones o eventos sociales importantes y a veces incluso dejaba pasar oportunidades. Todo porque me sentía atrapado en una versión de mí mismo que no parecía encajar. Y es aquí donde quiero que te detengas conmigo, porque hay algo muy importante que descubrí después de todo esto. Todos esos pensamientos negativos, todas esas dudas sobre cómo me veía, tenían una fuente común. Había permitido que mi valor como persona dependiera de mi apariencia física, como si todo lo que pudiera ofrecer, todo lo que era, dependiera de cómo me veían los demás. Entonces, te preguntarás, ¿qué cambió? ¿Qué me ayudó a salir de ese ciclo? Pues aquí es donde empieza la transformación. Y entonces, sucedió algo que lo cambió todo. Fue un día común, sin nada especial. Estaba caminando por la calle, sumido en esos pensamientos familiares de inseguridad, cuando me crucé con una persona que parecía la definición de seguridad y tranquilidad. No era alguien famoso ni alguien que resaltara físicamente, pero había algo en su presencia, en la manera en que caminaba, que transmitía una paz que no había visto antes. Era como si, en ese momento, la apariencia fuera lo menos relevante, y ahí, justo ahí, sentí un clic en mi mente. Pensé, ¿por qué esa persona parecía tan en paz consigo misma, tan libre de preocupaciones? Y luego, casi de golpe, me di cuenta de algo que nunca había considerado profundamente. Mi valor, el verdadero valor que tengo para el mundo y para mí mismo, no depende de lo que los demás vean en el exterior, sino de cómo me siento internamente, de la manera en que trato a los demás, de las cosas que logro y las metas que persigo. ¿Por qué estaba permitiendo que un aspecto tan superficial determinara quién soy? Este cambio de perspectiva fue como abrir una puerta que había estado cerrada toda mi vida. Empecé a entender que había estado gastando tanto tiempo preocupándome por cómo me veían los demás, que me había olvidado de cómo me veía yo mismo. Era como si hubiera estado atrapado
en una jaula invisible que yo mismo había construido, hecha de juicios y dudas. Y ahora, al comprender esto, estaba encontrando la salida. Y aquí viene lo interesante. No es que de un día para otro dejé de preocuparme por mi apariencia, pero cada vez que esos pensamientos negativos volvían, me recordaba a esa persona en la calle, a esa paz en su rostro. Me recordaba que el verdadero atractivo, la verdadera confianza, no tiene nada que ver con los estándares externos, sino con la aceptación interna. Así que ahí estaba, frente a una nueva realidad. La inseguridad que había sentido no era una condena, era solo una parte de mi vida que yo podía elegir cambiar. Así que, después de entender que mi valor no dependía de mi apariencia, llegó el momento de actuar. No bastaba con una revelación en medio de la calle. Tenía que cambiar algo en mi día a día para que ese clic se convirtiera en una nueva forma de vivir. Comencé a probar pequeñas estrategias que, aunque parecían simples, marcaron toda la diferencia. La primera fue cambiar mi diálogo interno. Cada vez que me miraba al espejo y surgían esos pensamientos de crítica, me obligaba a hacer una pausa y reformularlos. En lugar de enfocarme en lo que no me gustaba, empecé a decirme algo positivo. Al principio fue raro, incluso incómodo, pero sorprendentemente, al repetirlo día tras día, esa voz crítica empezó a suavizarse, porque cuando dejas de atacarte y comienzas a aceptarte, tu mente empieza a sentirse más en paz, y eso se nota en cómo te ves y en cómo te sientes. Luego, vino una segunda estrategia que cambió aún más las cosas: enfocarme en lo que mi cuerpo podía hacer, no solo en cómo se veía. Recuerdo que un día, después de hacer ejercicio, sentí algo que hacía tiempo no sentía: gratitud. Gratitud porque, más allá de los estándares de apariencia, mi cuerpo estaba ahí, fuerte, saludable y capaz de hacer cosas increíbles. Comencé a valorar cada pequeño logro: una caminata larga, levantar un poco más de peso, incluso respirar profundo en la mañana, porque cuando valoras lo que tu cuerpo hace por ti, esa perspectiva superficial comienza a perder su fuerza. Finalmente, empecé a darme espacio para ser amable conmigo mismo. Esto suena básico, pero créeme, es poderoso. No me juzgaba tanto por un mal día de apariencia o por no verme perfecto en una foto. En lugar de eso, me recordaba que soy mucho más que una imagen. Cuando me permitía ser amable conmigo mismo, sentía que algo en mi interior se aligeraba. Ya no cargaba esa presión de verme bien todo el tiempo. Así, a través de estas prácticas diarias, entendí que dejar de preocuparte tanto por la apariencia no se trata de ignorar el espejo, sino de usarlo de una manera distinta. Porque al final, la apariencia es solo una parte de nosotros. Lo que realmente importa es cómo nos tratamos, cómo nos vemos desde adentro. Y eso, créeme, es lo que más valor tiene. Entonces, después de todo este viaje, te das cuenta de algo profundo. Nunca fue realmente sobre cómo te veías, sino sobre cómo te veías a ti mismo. Durante años, esa preocupación por la apariencia nos arrastra, nos hace sentir menos y nos limita. Pero el momento en que decides cambiar tu enfoque, el momento en que eliges mirarte de otra manera, empiezas a sentir una libertad que no imaginabas posible. Recuerda, la seguridad no viene del espejo, sino de la manera en que decides tratarte día tras día. Ese cambio de perspectiva, ese paso a ver tu valor desde el interior, no solo transforma tu reflejo, sino que también libera algo más, una confianza real que no depende de cómo te ves o de lo que otros piensan. Y al liberarte de esa presión, es como si el mundo se abriera frente a ti, lleno de posibilidades que antes no podías ver. Así que, la próxima vez que te encuentres frente al espejo, en lugar de buscar imperfecciones, pregúntate: ¿cómo quiero verme yo mismo? No en la apariencia, sino en esencia. Porque el verdadero valor no se encuentra en lo superficial, sino en esa decisión constante de aceptarte, de ser amable contigo mismo y de dar lo mejor que tienes, sin preocuparte por encajar en un molde. Ese es el verdadero poder. No depender de cómo te veas, sino de cómo elijas vivir y sentirte. Porque al final, lo que importa es que te sientas en paz contigo mismo y en paz con todo lo que eres. Pero esto no termina aquí. Si quieres saber más, te dejaré un enlace a un curso especialmente diseñado para ti. Haz clic en la descripción de este video o en el primer comentario fijado para conocer esta maravillosa herramienta que te permitirá cambiar tu vida. No dejes pasar esta oportunidad. Te felicito por llegar hasta el final y si quieres transformar tu vida por completo, haz clic en el video que te dejaré a continuación.